poquito, pero bien poquito más bien, ¿cierto? Mis hermanos, continuamos con nuestra escuela dominical, que estamos viendo ¿cuál es el tema que estamos viendo esta última sección que llevamos andando? ¿Qué es de qué? ¿Sobre qué? Sobre la familia, muy bien. Entonces, en esa continuación, entonces vamos a tomar esta sección, esta escuela, que va a ser la manera práctica. El título de nuestra enseñanza de hoy es Praxis o Práctica. Vamos a tomar 3 puntos. Uno es el problema, el segundo es la dinámica y tercero, el resultado. Para esto quiero que por favor desde ya nos ubiquemos en 3 grupitos. Entonces va a ser grupo número 1, número 2 y número 3. Entonces los que acaban de llegar, por favor, ubiquémonos rápidamente. Mientras nos ubicamos, vamos a orar, ¿vale? Entonces, incline su rostro y pidámosle a nuestro Señor que nos guíe esta mañana. Buen Señor, en esta mañana te damos gracias por habernos permitido venir en pos de ti. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido necios, hemos sido incapaces de hacer lo bueno, pero tú nos has guiado, nos has orientado para que tú nos lleves en el camino. Te pedimos, Rey, que seas tú quien nos orienta, quien nos guía. Permite que nuestras vidas puedan ser llenas de ti, que nuestra familia pueda ser guiada por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, el problema número 1. A lo largo de los años del creyente ha tenido la misma necesidad, el mismo problema. ¿Cuál puede ser ese problema? La práctica. Somos muy buenos teólogos, ¿sí? Somos muy buenos para leer algunos, ¿no? Pero es precisamente a lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver la práctica, no solamente en el diario vivir con el mundo o en nuestro trabajo o quizás acá en la iglesia, sino en la primera tarea que tenemos como padres, que es ¿quién? Nuestros hijos. Entonces, con esto en mente, quiero que hagamos una imagen en nuestra mente de esta ilustración. Los soldados, antes de ir a batalla, tienen que ir a capacitarse, ejercitarse, no por un día ni por dos. Algunos que ya llevan un tiempo entrenando pueden salir a combate. Lo vemos en los soldados que están de Estados Unidos que salen a naciones ajenas. Ellos tienen que durar mínimo un año en entrenamiento, dependiendo de la rama que vayan a desempeñar. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que van a ejercer una labor, ¿sí? Para nosotros esta ilustración va a ser muy cercana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ejercitarnos y también hacer que nuestros hijos se ejerciten en el mismo. Poder volver esta ilustración o la práctica normal de lo que nosotros normalmente escuchamos en la iglesia es difícil a veces. No en vano nosotros decimos, yo empecé a caminar en el Señor, pero conocí realmente al Señor muchos años después. Nos pasa, ¿cierto? Nos pasa con mucha cercana, con mucha popularidad o cercanía. ¿Sí? Frecuencia también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a mirar eso. Vamos a ver la práctica. ¿Qué pasa? Nosotros hemos venido viendo unas clases, unos talleres que han sido adoración familiar. ¿Quién más se acuerda de otra?
paternidad, ¿sí? Comunicación, que está el expositor allá atrás. ¿Cuál más? Iglesia y familia. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto con respecto a este tema? Vimos el quinto mandamiento, que es el marco general de este tema, o que nos guió nuestro hermano Alexander. Pero esto nos va a llevar a que nosotros tengamos una pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo hacemos que esto se haga práctico en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, con esto en mente, quiero que tomemos en cuenta 3 puntos para responder esta pregunta. ¿Qué está prohibido hacer en nuestra práctica? ¿Qué está prohibido hacer en nuestra práctica? ¿Cuándo lo hacemos? Y el otro es, ¿dónde lo hacemos? Entonces, ya tenemos la primera pregunta, que es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en esos grupitos que ya estamos, vamos a responder esa pregunta, ¿cómo lo hacemos? Con estos 3 puntos. El primero, ¿qué está prohibido hacer para lograr ese fin? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? Entonces tenemos 5 minutos nomás, para responder esta pregunta con esos 3 pilares. Señor, responder una pregunta. ¿Cómo hacemos que esto que hemos escuchado lo volvamos práctica? ¿Sí? Porque nosotros podemos escuchar. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Para volver esto, todo lo que hemos enseñado, se vuelva práctica. Exactamente. Y tenemos 3 preguntas dentro de esta gran pregunta, y es, ¿qué está prohibido hacer? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Recordemos que eso es familia. ¿Listo? Práctica de familia. Entonces, por favor, arranquemos 5 minutos rápidamente. Sí, se pueden reunir, pueden mover las sillas. A cada grupo les vamos a entregar una hojita para que anoten la respuesta, porque vamos a utilizarlo durante la enseñanza, ¿vale? Les repito la pregunta general. La pregunta general es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esa práctica de todo lo que hemos aprendido esos últimos días? Y para eso vamos a tomar estas 3 preguntas, que son, ¿cómo vamos a llegar allá? Y es, ¿qué está prohibido hacerlo para llegar a esa meta? ¿Cuándo lo hacemos para poder lograr esa meta? ¿Dónde lo hacemos? ¿Listo? ¿Ya un poquito más claro?
Entonces, vamos a ver, recordemos que vimos adoración familiar. Vimos el altar familiar, modelar el evangelio, la paternidad, la comunicación asertiva y el quinto mandamiento. ¿Cómo volvemos esto en una práctica en nuestra familia? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que lleguemos a una fin de práctica? Eh, Voy a seguir un poco más adelante y vamos para responder esta, ¿vale? Entonces, présteme un momentico, cuidado, y voy a responder la pregunta en el primer punto. ¿Qué está prohibido? ¿Qué podría estar prohibido? Dentro de lo que está prohibido airarse. ¿Sí? ¿Sí o mí? ¿Por qué está prohibido airarse? Porque precisamente nosotros no debemos llevar a nuestros hijos a la ira porque va a desembocar en otras cosas. La ira en el griego significa provocar, exasperar, alborotar, resentir, amargar, o en el latín es algo inútil, algo que no es válido, que no sirve para nada. La ira genera en nuestros hijos un peligro, genera un peligro de tal manera que esa tarea es lo que nosotros debemos estar llevados a que no lo hagamos. Ese podría ser un peligro para nuestras vidas. En el altar familiar, nosotros podemos decir que queremos que nuestros hijos, la organización como nosotros lo tenemos planeado, nuestros hijos estén todo el momento de pie. Los niños se van a cansar. Nosotros podemos llegar a irritar a nuestros hijos con el hecho de que nosotros tengamos un esquema muy cuadriculado. Entonces ese podría ser un peligro. Y es cuál es el peligro que ustedes pueden encontrar para llegar a que nuestros hijos o los niños se enamoren de una adoración familiar, que puedan decir yo quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá, porque cuando nos reunimos a orar, a estudiar o a leer, eso me gusta. Pero ¿cuál sería ese peligro que por parte de nosotros podemos incurrir? ¿Sí? Entonces, con eso en mente, por favor respondamos la pregunta y vamos a ir en ese orden de ideas. ¿Cuál podría ser ese peligro que nosotros podemos acarrear en esa práctica normal de familia?
Bien, mis hermanos, vamos a dar nuestra primera respuesta, que es ¿qué está prohibido hacer? ¿Listo? Vamos a ir por grupos, vamos a proponer qué está prohibido hacer en nuestra práctica de nosotros como padres en la crianza de nuestros hijos. Vamos a empezar por este lado. ¿Qué está prohibido hacer? Dios les bendiga, hermanos. Bueno, el equipo 1 habla que está prohibido. Uno es eliminar las prácticas que nos acercan a Dios dentro del hogar. Otro es no dar ejemplo, actuar sin el ejemplo al frente de nuestros hijos o de nuestros propios familiares. Que Cristo no sea el centro de la familia y no depender de Dios en la crianza de los hijos. Airarse, también el legalismo y no congregarse. Muy bien. Ahora, el equipo número 2. Sigue, Milena. Alza la mano, por favor. Bueno, en general, pues lo que está prohibido hacer, teniendo en cuenta que hemos visto varios temas, tanto de matrimonio como crianza y, bueno, lo que está prohibido hacer es descuidar esos principios bíblicos que hemos aprendido todo este tiempo, que tienen pues relación con la crianza y el matrimonio. Es decir, en general, pues no poner en práctica. Y el no poner en práctica tiene que ver con nuestra comunión con el Señor, con no depender de su gracia y descuidar nuestra responsabilidad como seres humanos. Muy bien. Equipo número 3. Buenos días. Bueno, aquí en el grupo lo que llegamos a la conclusión es uno de los errores que caemos es cuando los padres, nosotros como padres nos ponemos de ejemplo y sacamos de la Biblia, sacamos la Biblia fuera de contexto, lo sacamos fuera de sí para enseñarle a los hijos conductismo social, llevándolos a que se porten bien y no les estamos enseñando pues lo que dice verdaderamente la escritura. Cuando nosotros ponemos en ejemplo, no somos practicantes de lo que estamos aprendiendo, lo que le estamos enseñando a los hijos también es un error. Entonces, ¿cómo debemos hacer todas estas cosas? Siendo ejemplo para ellos, pero en forma de que ellos nos vean que nosotros hacemos un devocional, cómo adoramos al Señor de una manera correcta, llevándolos a la escritura y no saliéndonos de la escritura lo que nos dice nuestro Señor ahí en la palabra. Muy bien. Y precisamente el Señor nos dice que nosotros debemos ser quienes guían a nuestros hijos. Ya hemos visto durante muchas enseñanzas que nosotros somos los que tenemos ese rol. Precisamente en Colosenses 3:21 dice algo, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa es la labor de nosotros, modelar, que nos vean que estamos haciendo, que no caigamos en ira para que ellos no se desalienten. Nosotros posiblemente podemos llegar a que nuestros hijos digan, no, yo no quiero que llegue el momento. ¿Por qué? Porque se va a tornar cansón, se va a tornar de un ánimo que no debería ser. Hay una dinámica que nosotros como familia podemos empezar a ejercer teniendo en cuenta varios aspectos. El aspecto número 1, tenemos las edades. Tenemos edades, así como tenemos a un Jeremy, que ya es un chico grande, que es muy lúcido. También tenemos a una Abby, una Sarita, que van hasta ahora en un proceso que nosotros no podemos igualarlos, ¿sí? Por lo menos, en el caso de nosotros, nuestros hijos son muy cercanos en sus edades, pero no podemos seguir al mismo ritmo y podemos cansar al uno y hacer lo mismo con el otro. Si tenemos un ejercicio permanente, eh,
Eso va a ser sano. ¿Por qué va a ser sano? Porque vamos a llevar a nuestros hijos a que busquen, que anhelen ese momento. Con esto nosotros vamos a ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Ya empezamos a ver la pregunta, ¿qué hacemos? Ya vimos el peligro que podemos ejercer nosotros sobre nuestros hijos, que quizás nosotros ponemos cosas que no deberían ir, les ponemos cargas que no deberían ser. Ahorita le decía a Monty, al grupo número 1, que quizás nosotros decimos, vamos a orar, y oramos y nos extendemos de tal manera que nuestros hijos se pueden dormir. ¿Eso está bien? Estamos generándole cargas a ellos. Ya van a decir, no, ya no quiero. Entonces, con estas dinámicas de familia pueden haber muchas variables. Primero, el tiempo, ¿sí? Que uno puede decir, bueno, yo tengo tiempo en la noche, o cuando los papás trabajan, unos a veces tienen el tiempo para dedicarle más tiempo a sus hijos, otros no. Hay otros que son los contextos. Hay unos que tienen un contexto en el cual se criaron en una vida de un creyente, otros que no. Son unas variables que nos pueden ayudar a ver en qué podemos modificar esto. Pueden haber variables como el trabajo. A veces hay muchas personas que dicen, no, yo trabajo de noche y de día estoy con mis hijos. A veces sucede que de noche trabajan y de día duermen, entonces no van a tener el tiempo necesario para dedicarle a sus hijos. Hay un caso particular que es el de nosotros, lo voy a poner pues para que lo tengamos en cuenta. Nosotros venimos haciendo un ejercicio de leer, orar y despertar en nuestros hijos de peticiones. ¿A qué hora lo hacemos? Lo hacemos en las noches. ¿Por qué? Porque es cuando llego de trabajar. Entonces, cuando llego, ya es el momento de dormir. Dice Noah o Abby, vamos a leer, vamos a orar. Leemos, ¿y qué pasa? Estamos, lo digo a nivel personal porque me está pesando y lo tuve que evaluar y lo estamos evaluando. Cuando leemos, están muy contentos porque tratamos de que la lectura sea muy práctica para ellos, pero en el momento de la oración nos extendemos en la oración y no comprendemos la capacidad de ellos para estar en la oración, ¿sí? De pronto nosotros de grandes oramos más de 5 minutos, ellos no. ¿Y qué pasa? Ha pasado los últimos días que ellos están durmiendo. ¿De quién es la culpa? ¿Del niño que se duerme? No, la culpa es mía porque no he sabido evaluar en qué cantidad o cuánto ellos alcanzan a estar en una oración con sus ojitos cerrados y en la noche. Ellos durante todo el día tuvieron sus actividades, en la noche ya están cansados. Si nosotros llegamos de trabajar cansados, ¿cuánto más un niño, no? Entonces nosotros hemos llegado al punto de evaluar en qué momento del día hacerlo. Sin madrugar y hacerlo temprano en la mañana, pero, ahí es cuando vemos cuál es la dinámica que nosotros vamos a hacer, porque nosotros tenemos que evaluar eso. Entonces, si nosotros evaluamos eso, vamos a llegar a un punto que es el número 2. ¿Cuándo lo hacemos? Grupo número 1, ¿cuándo lo hacemos? Que en la respuesta de ustedes. Bueno, la respuesta de nosotros es, ¿cómo te entendíamos? La primera fue cómo lo hacemos. Entonces, con la guía de la palabra de Dios, basar la crianza, la formación y la convivencia en Cristo, con el ejemplo, la coherencia entre lo que hacemos con la palabra de Dios, la constancia, el consejo y el amor, y con oración. Amén, gracias. El grupo número 2, ¿cuándo lo hacemos? Hermanos, si vamos a lo que hablaba Fiverr sobre todas las cosas que hemos aprendido, no nos podemos enfocar solo en el altar familiar porque pues hemos visto muchas otros temas. Exacto. Cuando lo hacemos todo el tiempo, o sea, no podemos relegarlo solo a un espacio de tiempo del día,
porque inclusive cuando los niños no están en el colegio o el esposo está trabajando, nosotras podemos hacerlo en nuestra casa mientras oramos por nuestros hijos, mientras hacemos los quehaceres del hogar, podemos estar meditando en su palabra, pensando en cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo. O sea, es algo que se tiene que manejar, como escribió Mila acá, 24/7, es de todo el tiempo, de todos los días. Eso no es solo de buscar el espacio del altar familiar con los hijos, porque yo puedo estar aprendiendo de la palabra para poder enseñarle a mis hijos, porque yo no puedo enseñarles algo que yo no he aprendido. Yo tengo que meditar en la palabra, procurar la oración para poder enseñarle a ellos, estar al pendiente de mi esposo puede hacerlo cuando está en el trabajo, él también puede meditar en la palabra, los niños mientras están en el colegio pueden dar ese ejemplo que nosotros le damos a ellos y mostrar ellos también la palabra. Entonces es algo que se tiene que manejar como familia todo el tiempo. Gracias. El número 3. Bueno, retomando, bueno, ¿cómo lo hacemos? Deuteronomio 6:4 en adelante nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros y que podamos poder llevar esa tarea, como lo dije hace un momento, con nuestro ejemplo también para que nuestros hijos entiendan y sepan que es ser una oración familiar. Si no lo hacemos nosotros como padres o como miembros del hogar, nuestros hijos no van a tener ese ejemplo a seguir. Muy bien, y precisamente todo esto de cuándo lo hacemos no se puede limitar a un tiempo. Se tiene que estar en todo momento, como lo decía mi hermano Arthur. Precisamente nosotros somos cristianos permanentemente, o como decía Giovanna ahorita, somos cristianos 24/7. Eso es lo que nosotros debemos modelar en la crianza de nuestros hijos, porque ellos van a ver y van a decir, o no van a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, que permanentemente ora, que permanentemente estudia, que cuando estamos en la calle me recuerda a la Biblia. Es a eso lo que nosotros debemos llevar a la práctica con nuestros hijos, porque no es simplemente un momento, no es simplemente un ratico, y eso nos va a llevar a un resultado. El resultado es que luego de haber perseverado en oración por nuestros hijos, porque eso es lo que debemos hacer, perseverar por nuestros hijos en oración, el Señor hará conforme Él quiere y como Él guía a nuestros hijos. La gloria va a ser para el Señor, no para nosotros. Porque si bien nosotros hacemos un rol, un ejercicio continuo, el Señor es quien cambia los corazones, no solo de nuestros hijos, sino nuestra manera de pensar de qué estamos haciendo. Porque a veces tenemos que evaluar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Si la gloria es para el Señor, el resultado también glorifica al Señor. Él nos lleva permanentemente que nuestras familias busquen de Dios. Si tenemos a un papá que dice, mira papi, la creación, y desde ahí solamente caminando por la calle le dice, mire los pajaritos. Es un momento a cada momento, un momento en cada caminar. Él es quien afianza nuestros pasos, ¿sí? Él es el que afianza lo que nosotros queremos que ellos modelen más adelante. Como nuestra primera ilustración del soldado, el soldado sale de su servicio militar o de haber trabajado muchos años en el ejército y queda con ¿qué? ¿Qué queda en su mente? Muchas ideas del ejército, lleva mucho el conocimiento que ellos llevan a un trabajo permanente en sus vidas.
Si un soldado lo hace, quizá durante un año, y va y trabaja y sale, cuánto más nuestros hijos que están en nuestros hogares y ven el modelar de nosotros, que es lo que hemos tratado de ver hoy, que nosotros practiquemos para que ellos más adelante lo puedan practicar. Porque no es simplemente venir, aprender y dejarlo ahí. Porque muchos nos podíamos quedar ahí, ¿cierto? Pero no es eso, sino practicarlo, ponerlo en obra. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan y nosotros también. Esta ilustración nos muestra un trabajo permanente, permanente, que no tiene cómo descansar, no hay cómo dejar de ser. Acá tenemos hermanas que ya sus hijos son grandes y por lo menos le preguntamos a mi hermana Cecilia, ¿su merced sigue orando por sus hijos? Amén, mi hermana. Mi hermana Odilia, ¿usted piensa en su hijo Jonaticos? En cada instante de su vida, digo. Entonces, la importancia es que nosotros les demos ese fundamento a nuestros hijos, porque no se trata de simplemente a los hijos pequeños, sino que hay un proceso que seguimos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El último día, toda la vida. Y esa es nuestra labor, seguir guiándolos y que ellos, para ellos, se vuelva natural, que volverlo natural, que en la noche diga, vamos a orar, papá, se te olvidó leer hoy. Ellos nos recuerdan a nosotros muchas veces qué es lo que nos está faltando. Entonces, son disciplinas bíblicas que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Eso hace parte de una crianza correcta. Si tenemos una comunicación asertiva, si tenemos una adoración familiar correcta, también tenemos que guiar a nuestros hijos que ellos puedan ser en un momento unos buenos padres, porque todo va en un proceso para crecimiento, ya que nuestras vidas deben ser puntos en sus vidas. Nosotros debemos de generarles a ellos una necesidad, y no una necesidad que no es lícita, es una necesidad que se vuelve deseable, que ellos puedan desear la palabra, que ellos puedan desear alistar su ropa un día antes, que ellos puedan decir, mañana es el día del Señor, mañana es domingo, papá, mañana tú tienes tal servicio, mamá, ¿qué zapatos te vas a poner? Eso también debemos despertar en nuestros hijos. Debe ser el Evangelio quien forma nuestra comunidad doméstica, esa comunidad que nosotros hacemos, y nos va a llevar a tener una confianza en el Señor en tiempos difíciles. Por allá nos dije, ahorita Milena decía que si no trabajamos en todo lo que hemos visto, en familia, en pareja, puede desembocar en algo, ¿cierto? Puede haber dificultades de familia, pueden haber pecado en familia, pero solamente si nosotros hemos enseñado bien a nuestros hijos, los hemos guiado para que ellos puedan confiar en el Evangelio, podemos tener un buen final, un buen destino. ¿Cuál es? La gloria a nuestro Señor. La práctica enseñada y modelada es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y que ellos quieran imitar. La firmeza de la palabra del Señor es una, y es lo que nosotros creemos, lo que nosotros modelamos. Es el Espíritu Santo quien asimismo a nosotros afirma nuestros pasos. No es lo que nosotros queremos trabajar, sino el Espíritu Santo quien afirma nuestros pasos. Nosotros debemos preocuparnos por la aprobación de Dios, por la gloria de Dios, más no por la aprobación del mundo, del hombre. Nosotros debemos llevar a que nuestros hijos estén alentados o que estén animados cada día,
por el Evangelio mismo. Pablo plantea en varias ocasiones la ilustración de una carrera. Y si hay una carrera, hay un equipo. ¿Y ese equipo qué pasa? Son los que ayudan al atleta. Y el atleta, cuando llegue al final, va a voltear a mirar y va a decir: gracias a mi equipo pude lograr esta ganancia para él. Nosotros como padres debemos ser ese equipo el cual sí o sí lleva a nuestros hijos a una meta, que es la gloria de Dios. Hay algo muy importante, y es que nosotros debemos hacer práctico a cada día el Evangelio en nuestras familias. Hay un proceso en el cual nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a ver varios pasajes en los cuales nos va a llevar a ver eso. El proceso es continuo. Efesios 4:13. Instruir al niño. Proverbios 22:6. No rehusar el castigo al niño. No hablamos de eso porque más adelante vamos a ver la corrección. Proverbios 22:13. Andar en las sendas justas. Proverbios 4:18. Y todo esto va en un solo camino, en que nosotros podamos modelar el Evangelio a nuestros hijos, que ellos puedan hacerlo práctico, así como nosotros hacemos práctico a cada día, porque debe ser eso, práctico, práctico, práctico. No solamente llenar un cuaderno, no solamente venir a calentar la silla, sino hacerlo práctico. Entonces, mis hermanos, inclinen su rostro y pidámosle al Señor que nos siga guiando en la crianza de nuestros niños. Señor, ayúdanos a guiar a nuestros hijos en pos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a modelar a nuestros hijos, a nuestra familia, el Evangelio que da vida. Buen Dios, tú eres bueno y bueno en gran manera, y has guardado nuestra familia de tal manera que hoy miramos lo que has hecho con ella. Has hecho con nuestra familia un lugar de tranquilidad y paz, porque eres tú quien es el centro. Solamente tú debes ser el centro en nuestras vidas. Quizás podamos tener metas, pero la mayor meta de nuestras vidas es precisamente la gloria tuya y la honra tuya. Señor, guárdanos y cuídanos de este tiempo difícil, porque sabemos que no es fácil este tiempo. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guarda, quien nos alumbra el camino por medio de tu palabra. Por eso lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.